¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional, una transmisión conjunta entre TVN, todas sus plataformas y Radio Duna. Este domingo, 12 de abril, partiendo una nueva semana y, como ha dicho la autoridad en general, y la verdad que esto es la experiencia del mundo también, los países entran en semanas más complicadas, más álgidas, y nosotros estamos entrando a algunas de las semanas críticas. No necesariamente crítica porque vaya a ser el pic, que es algo de lo cual también se ha hablado. Crítica en cuanto, y esto lo dicen los especialistas, en cuanto a que estas semanas que vienen ahora son claves para poder tener, cuando sea el pic, un pic más manejable. Es decir, el comportamiento nuestro de estas semanas, la que parte mañana y la siguiente, seguramente nos van a dar como resultado tener más o menos complicaciones en los momentos donde sabemos que va a ser el pic. Se hablan las primeras semanas de mayo, finales de abril, principios de mayo. Esto es complicado de principio a fin, pero si uno lo sabe conducir, y sobre todo si lo conducimos entre todos, esto seguramente tendrá, no fácil, pero mejor resultado aquí en algunos países que lamentablemente han tenido que sufrir muy dolorosas experiencias. Nos acompaña en este momento la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Isquia, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Comparte eso que estamos entrando en semanas claves para poder manejar de mejor manera cuando esto sea pic, o sea, lo álgido, que estas semanas son claves en nuestro comportamiento. De todas maneras, sobre todo además porque vamos a empezar a ver una sobrecarga de la red asistencial ya con aumento de los pacientes críticos. Existen algunas regiones que ya han presentado ese escenario como Magallanes, la Araucanía, que hace que todo el país esté mucho más pendiente, tanto quienes tienen muy poquitos casos como en el norte, como quienes tenemos más en las regiones metropolitanas y del sur. Es que para entrar en materia, y en términos generales, ¿siente que la autoridad sanitaria ha manejado bien esta emergencia hasta aquí? Creo que en términos generales ha estado bien orientada, pero hubiera preferido que pudiéramos tener un trabajo un poco más colaborativo de lo que hemos hecho hasta la actualidad. Creo que se han tomado medidas que van en la línea correcta, pero que nos pilla además en un momento muy distinto al de los otros países, después de un estallido social, momentos complejos con el tema de la credibilidad, y desde el Colegio Médico, desde el primer momento, y lo conversamos con el presidente Piñera, estábamos muy dispuestos de poder colaborar en esas instancias y esperamos que ese ánimo de colaboración sea tomado por parte de la administración. Vamos a conversar luego sobre esas críticas que usted ha esbozado a través de la prensa, de distintas entrevistas, pero para tener un panorama general desde su mirada, que es la del Colegio Médico, que naturalmente nos interesa. Sus expectativas, es que a estas alturas debemos estar como estamos, peor, mejor, cuando partió esto que hace tiempo ya estamos hablando de coronavirus. Bueno, justamente es lo que señalamos desde un inicio. Si dejábamos que el comportamiento de este virus ocurriera de forma natural, sin tomar medidas de distanciamiento social, medidas un poco más restrictivas, suspensión de clases, era muy probable que estuviéramos en cifras bastante mayores que las esperadas hasta la actualidad. Con este número de reproducción de nuevos casos, eso se ha logrado contener, pero es evidente que nuestra red sanitaria es frágil y es lo que más nos preocupa a nosotros, no solamente por la cantidad de equipamiento, de ventiladores mecánicos, sino que sobre todo por la cantidad de recursos humanos que se requiere y por las altas letalidades que se han visto en los países que ven sobrecargada esta capacidad. Exactamente. Y respecto de esos reparos que usted hace, el CIPERO, me gustaría ¿cuáles son los reparos fundamentales que usted tiene a lo que se ha hecho, considerando que su juicio, en términos generales, ha estado bien manejado? Pero ¿cuáles son los reparos que usted tiene? Una de las principales puntos que hemos planteado en la mesa social COVID-19 ha sido el tema de la transparencia de la información. Nos parece que es un tema fundamental, está dentro del ABC del abordaje de las pandemias, también es algo que han abordado otros países del mundo y es por eso que nosotros le hemos pedido a este espacio, y está dentro de los lineamientos éticos del abordaje de la pandemia en Chile, de la mesa social, es que haya una transparencia plena de los datos.
datos, que podamos seguir al pie de la letra tanto los medios de comunicación, la ciudadanía, pero también los epidemiólogos, los grupos científicos y los trabajadores del sector salud, en dos ámbitos. Por un lado, cómo va avanzando la curva epidemiológica de esta pandemia y por otro lado, cómo estamos preparados en la respuesta sanitaria, tanto en recursos humanos como en equipamiento. Ambas cosas todavía no hemos logrado abrirlas en su gran magnitud para poder contar con esos datos y a mí particularmente me toca recibir las dudas de las sociedades científicas, de los distintos consejos regionales y también muchas preguntas que hacen los medios de comunicación. ¿Usted siente que esta falta de transparencia a la cual usted hace mención tiene que ver con que la autoridad sanitaria, el ministerio, vamos a decirlo de algún modo, va aprendiendo sobre la marcha de algo que es bastante novedoso, o siente que están escondiéndonos la pelota? Hay dos hipótesis. Una es que no existan datos con tanto detalle como ha sido solicitado por la comunidad científica en particular. Por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo testeos por comuna. ¿Cuántos test hago en cada una de las comunas del país? ¿Por qué? Porque si yo veo la fotografía de la pandemia, podría estar mirando, por ejemplo, en la región metropolitana, algunas comunas que se están haciendo gran cantidad de testeos, versus otras comunas un poco más con menores niveles socioeconómicos, en donde, por ejemplo, se esté haciendo muy poco testeo y haya una falta de poder demostrar o facilitar cuántos casos se están dando en la globalidad de la región metropolitana. Un subtesteo, por ejemplo. ¿Usted desconfía que se esté haciendo la cantidad de testeos donde están apareciendo los focos versus que haya una discriminación socioeconómica? Hay distintos aspectos. Algunos fueron planteados por la Sociedad Chilena de Infectología, que ha sido que desde un inicio se nos prometieron más de 8.000 testeos diarios. Y si uno ve las curvas, hemos bordeado entre 2.000, 3.000, a veces hemos sobrepasado episódicamente los 7.000, pero la verdad es que tenemos algunos problemas en insumos, en medios de transporte, en reactivos, que hacen que este número que esperaríamos tener más amplio, porque en eso se basa la estrategia chilena. ¿Pero ha ido creciendo? Hubo 3.000, ayer hubo 5.800. Ha ido oscilando. No ha sido una expansión como hubiéramos esperado. ¿Se ha discriminado socialmente a su juicio? Las redes asistenciales por la capacidad de acceso efectivamente tienen diferencias muy importantes entre alguien que llega a la atención primaria a una red pública, hay lugares que tienen más capacidad de testeos que otros. En realidad eso debemos resolverlo y particularmente, por ejemplo, en la Araucanía, una de las zonas más afectadas, y lo mostraban recién el reportaje que hizo justamente TVN, daba cuenta de que estaban haciendo 150 testeos diarios en una zona que tiene una cantidad de casos importante en donde hay que agudizar mucho más la mirada para poder detectar esos pacientes. Cuando usted plantea eso en la mesa social COVID-19, ¿qué le dicen? ¿O usted ve qué intenciones detrás de esto? Nosotros hemos pedido la transparencia de los datos, el ministro Blumel se ha comprometido conmigo a que va a existir una transparencia plena. Yo espero que desde el día martes, que tenemos la próxima sesión, ya exista el detalle de las características de los pacientes, por ejemplo, las características de los fallecidos, su edad. Muchas veces cuesta llegar a los orígenes de esos casos, como también poder ir destrabando el tema de la respuesta sanitaria asistencial. Eso es algo que también le haría muy bien a la salud mental de todos los administradores de la red y a todos los equipos de salud, que todos están muy ansiosos de saber con certeza cuándo y cuáles van a ser los equipamientos que van a llegar y cómo se está organizando el recurso. Esto no es para pillar al gobierno, es justamente para reconocer si, por ejemplo, el día de mañana no tenemos la capacidad de testeo o no tenemos la capacidad de ventiladores mecánicos, poder cambiar la respuesta y poder reorientar. Entonces vamos a tomar estas otras medidas o vamos a hacer cierre precoces de algunas ciudades. Pero no nos hemos podido concentrar o llegar a esos consensos. Se lo quiero preguntar con toda franqueza, ¿sienten que...? Porque al principio hubo un cortocircuito bien importante entre el Colegio Médico y el gobierno. Luego se armó esta mesa social COVID-19. De alguna manera, yo percibo de esa forma, me puedo equivocar, que se ha vuelto a resentir un poco esa relación. ¿Sí o no?
Porque la pregunta nosotros llegamos con la mejor voluntad a trabajar en esta mesa, pero tenemos las mismas preguntas de los equipos de las sociedades científicas, de los equipos profesionales que teníamos el día 1. Y es parte de lo que lo he intentado transparentar al ministro. Más que defraudada, es que en realidad ellos comprendan que la mesa no tiene un valor propio solo por existir, sino que también tenemos que lograr dar respuesta a los requerimientos de los distintos espacios. ¿Usted ve que hay buena fe, ha visto buena fe de parte del gobierno al hacer funcionar esta mesa social COVID-19, o a ratos siente que está hecha como para, voy a decir lo que no suene feo, entretenerlo, para que no haya mucho ruido, pero que usted dice no nos entreguen mucha información? Entonces ahí yo veo que puede darse desde sus percepciones, que las percepciones son libres. ¿Siente que a ratos la COVID-19 está un poco armada para tranquilizar a quienes se oponen a las políticas de este gobierno? Hay personas que han retratado que esta mesa podría tener esa señal. Yo me sentiría muy defraudada si fuera así. Creo que hay sectores del gobierno que genuinamente quieren recibir la mano y la colaboración del Colegio Médico, de las comunidades científicas, del mundo académico. Creo que el ministro Blumel, creo que el ministro Kub tienen ese interés, y yo espero que ese sea el horizonte. ¿Y el ministro Mañalich, usted lo ve con buena fe respecto de la mesa social COVID-19? Lo desconozco. Creo que una buena señal justamente para no percibir eso sería partir transparentando los datos, que son muy relevantes para poder conversar, poder explicarnos también parte de las estrategias gubernamentales, porque gran parte de la ciudadanía cree que la mesa social COVID o el consejo asesor definen las cuarentenas o que éstas sean parciales, comunales. Eso no es así, pero ni siquiera hemos tenido acceso a que nos puedan dar cuenta de los fundamentos técnicos que están detrás, los criterios o los mapas georreferenciados que demuestran dónde están los casos. Y en ese sentido yo tengo que también darle explicaciones al cuerpo médico que está organizado en todo Chile, y lamentablemente, como no hay otros actores tampoco del mundo gremial de salud, también tengo que intentar darle respuesta a otras organizaciones gremiales que esperan del colegio poder marcar esos énfasis con bastante mayor claridad que los hemos hecho hasta ahora. No se atreve a decirme si es que siente que el ministro Mañalich, que no está en esta mesa, no participa de esta mesa COVID, ¿no es cierto? Participa, pero participa parcialmente. Claro, el ministro Blumel y Kub son, entiendo, los que más participan allí, me puede faltar alguno, pero que yo le preguntaba si siente que hay buena fe de parte de él, o se siente utilizado, y usted me dijo, esperaría que no está segura de que ¿no ve claridad en la buena fe del ministro Mañalich? Creo que el gobierno tiene que entender que el rol de esta mesa debe ser un rol mucho más concreto, que el ministro se lo tiene que tomar con toda la seriedad que ésta requiere, que hay que cumplir con los requisitos que se han ido planteando o con las solicitudes que son de pleno consenso, como el tema de la transparencia de la información. Hay muchos requerimientos de alcaldes que quedan muy postergados en el mismo proceso, y creo que quienes representamos a organizaciones dentro de ese espacio a veces nos vemos un poco sin margen de poder decir algo, porque es tomado por la prensa y por los sectores de gobierno como un ataque, pero en realidad creo que las recomendaciones que hacemos como Colegio Médico son justamente para permitir que el país vaya avanzando. Usted dice los alcaldes que participan en esta mesa social COVID-19, los alcaldes han pedido, muchos de ellos, hubo 100 y tantos, 150, que escribió una carta pidiendo una cuarentena mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más amplia a nivel país. Y este gobierno o las autoridades sanitarias han optado por las cuarentenas progresivas, entrando, saliendo, dividiendo comunas, es decir, han hecho un manejo distinto. ¿Usted le otorga al gobierno al menos el reconocimiento de que ese manejo de las cuarentenas ha dado el resultado hasta aquí esperado? Creo que hoy día estamos demasiado precoz en esta pandemia para hacer evaluaciones del rendimiento del gobierno. Sí creo que hay un tema de que estas políticas, al momento de insertarlas o aplicarlas dentro de algunas comunas, hay que lograr hacer un trabajo territorial con los alcaldes que están más cercanos a la ciudadanía, que no es solamente donde están los mapas de incendio de los principales casos. ¿Usted estaría más cerca? Eso faltaría algún trabajo un poco más cercano. Si usted tuviera que optar entre dos caminos, se bifurca el camino, las
políticas de cuarentena que ha aplicado el ministro Mañalich y su equipo, por ponerle un nombre, y las que solicitaban mayoritariamente los alcaldes, ¿usted más partidario de cuál de estas dos vertientes? No podría evaluar cuál es mejor porque todavía no tenemos transparencia. Pero hay que tomar una decisión. Pero la diferencia es que el gobierno tiene acceso a datos y lo único que nosotros hemos pedido como colegio es justamente no enfrentarnos a esta pandemia a ciegas. Necesitamos, para saber si partir en 2 Puente Alto es una buena o mala medida, tener acceso a la información que tiene el gobierno. Esto ha pasado en todos los países del mundo. Cada vez que hay conflicto en torno a materia de información, y creo que ha sido el llamado en distintas columnas de opinión que hoy día han circulado por los diarios nacionales, esto es algo relevante. Esperaría yo que el gobierno no lo subestime, que el ministro Mañalich no lo subestime, como que son grupos de personas que están... Hoy día a mí me toca representar a la comunidad médica de todos los colores políticos, me toca representar también, y lo hemos conversado con las sociedades científicas que también tienen un amplio espectro dentro del desarrollo, pero quienes necesitan datos para poder dar seguimiento a lo que ocurre en el país. A veces algunos críticos suyos han dicho que más bien las declaraciones de Isquia Siches obedecen más a su partidismo político o más que a su condición de representante de un gremio profesional, de los médicos. ¿Qué responde usted a eso? Lo ha escuchado, ¿no? Sí, lo he escuchado y en realidad me ha llamado mucho la atención. Ha sido parte de este impacto de un nuevo rol mucho más activo en esta pandemia, pero en realidad mi rol siempre ha sido representar al colegio médico, independiente de mis percepciones personales políticas que me han intentado llevar a una esquina como si fuera una trinchera. Yo participo con un equipo muy diverso, muchos independientes, personas que no tienen militancia, personas que militan en el más amplio espectro de la política. ¿Milita? No milito en ningún partido político, pero he visto a algunos parlamentarios muy interesados en intentar caricaturizar el rol que tenemos como colegio, encasillarnos y limitarnos a un rol político partidista, y me sorprende mucho no comprender e intentar entender el rol que tenemos como cuerpo médico, y espero seguir representando al colegio médico en toda su espectro de socios que tenemos. Es que la promesa del presidente y del ministro Mañalich a que quien necesite una cama la va a tener, quien necesite un respirador lo va a tener, ¿le parece realista a estas alturas o usted no se atrevería a hacer una aseveración de esa índole? Creo que hoy podemos hacer esa aseveración. El día de mañana creo que es imprudente poder asegurárselo a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Y creo que ese tiene que ser el mensaje para el gobierno, ser mucho más prudente en estas aseveraciones. Se vienen días difíciles, estamos recién partiendo en los casos más complejos. Y tenemos que estar preparados para un escenario muy hostil, con mucha humildad. Ojalá que nos vaya mejor que como le ha ido a otros países del mundo, pero en realidad quienes trabajamos en la red pública y conocemos nuestras fortalezas y debilidades, creemos que hay que ser mucho más cauteloso que los que hemos hecho. Hace un tiempo ya la autoridad sanitaria dejó claro que el sector privado de salud se pone bajo el control del sector público, es decir, hay un control, si se quiere decir, jerárquico total a nivel país, el Estado por sobre las preferencias o la independencia de la administración privada de las clínicas, ¿no? ¿Usted siente que eso ha funcionado bien? ¿Siente que eso fue un acierto de la autoridad sanitaria? ¿O siente que no se ha prestado toda la colaboración del sector privado? ¿Cómo lo ve usted? Creo que es un acierto, pero creo que el gobierno tiene que tomar ese énfasis, y está dentro de los valores éticos de la mesa social, de transparentar de aquí no van a existir personas de primera y de segunda categoría. Y creo que además abre una oportunidad súper interesante de poder previsualizar también cómo estas estrategias sanitarias en el futuro vamos a tener discusiones de quizá nuevas configuraciones. Creo que no va a ser solo una discusión en Chile, va a ser una discusión
en el mundo de justamente cómo tenemos sistemas sanitarios robustos que permitan que todas las personas tengan acceso, porque estos virus no terminan discriminando, pero sí terminan impactando justamente en la población de un nivel socioeconómico más bajo. Respecto del nivel de insumos, por ejemplo, ¿usted qué le cuentan sus compañeros de la red pública, que siempre son los que son más afectados, sobre todo en regiones? ¿Cómo está la garantía de los insumos para la atención de la gente cuando vengan los momentos más difíciles? Bueno, por la escasez de stock, este ha sido un virus bien democrático porque ha terminado afectando a la red pública y privada. Han faltado elementos de protección personal en ambos ámbitos y es por eso que nosotros estamos haciendo sondeos semanales. La primera encuesta era bastante dramática. Más del 85% de los funcionarios, que contestaron más de 7.000 funcionarios a nivel nacional, no tenían los elementos de protección necesarios. Y ahora que hay un uso masivo de las mascarillas quirúrgicas, estamos bien preocupados de que tengamos escasez justamente de estos elementos tan necesarios y porque nuestro personal de salud también está preocupado de preservar su salud, no contagiar a sus propios familiares. En esta segunda encuesta esto bajó a 1/3 de la población encuestada y esperamos seguir monitorizando porque uno de los primeros compromisos que tomamos en la mesa social es que no podía existir escasez de elementos de protección personal para la población. Y es que respecto de un tema que se ha conversado en la mesa, que tiene que ver lo que se le ha llamado la última cama. Ya han salido cartas esta última semana de Abraham Santibáñez, de otras personas respecto de cómo se va a manejar ante la escasez de respiradores, de camas críticas o de personal médico que no dé abasto para todos. ¿Cuál es la postura del Colegio Médico y la suya en particular respecto de una decisión de última línea, de último momento frente a dos personas? Bueno, es un tema muy complejo que ha conmocionado a todas las comunidades médicas del mundo, en particular desde el Colegio Médico, que va en la línea del documento de la Mesa Social COVID. Hemos planteado que aquí hay que tener una política similar a lo que ocurre con la política de trasplante, en donde desde el presidente de la República hasta alguien que está en alguna de las cárceles del país tiene la misma mérito, más allá de sus condiciones de comorbilidades o enfermedades o su condición de salud, de acceder a esa cama y que no existan diferencias entre los ciudadanos. Y eso es una cosa que tiene que transparentarse y tenemos que ser muy cuidadosos en cada uno de los casos que tengamos, en los casos polémicos, investigarlos, poder aclarar a la ciudadanía que no hay privilegiados para el enfrentamiento de la pandemia. Pero llegado el momento, en igualdad de condiciones, por ejemplo, un factor que ha sido discutido esta semana por los propios interesados, entre comillas, es el tema de la edad, por ejemplo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Más que la edad, uno suele evaluar la gravedad, las enfermedades que son concomitantes, pero en el caso, obviamente, también es un criterio a utilizar. El tema es cómo nosotros nos preparamos para que esas definiciones de última cama no sean un cotidiano en todas las unidades de cuidados intensivos del país, sino que podamos tener mayor respuesta sanitaria. Pero es uno de los criterios utilizados en varios de los protocolos, pero mucho más utilizar los otros. Además, la edad biológica no es lo mismo que el comportamiento. No todas las personas de 70 años están en la misma condición de salud. Respecto al protocolo de ciudadanos más jóvenes, vimos una persona de 21 años que murió. ¿Están claros todos esos protocolos de tratamiento para personas que tengan enfermedades de base, que sean más jóvenes, en fin? Muchas personas nos han preguntado y en general existen estos criterios de considerar la gravedad, la comorbilidad, pero obviamente se intenta extremar todas las medidas en gente que tiene todavía muchos años de vida por delante para preservar esas vidas de todas maneras y no me cabe la menor duda que los equipos de intensivo. Lo que sí hemos planteado es que idealmente no sean solos, porque estas definiciones pesan muy fuertemente, porque los equipos de salud, aunque a veces se intenta dar esta idea de guerras, de héroes, son profesionales que no están capacitados para la guerra, que no están capacitados para vivir eligiendo la última cama, sino que son ciudadanos que también son vulnerables y que también se ven muy afectados con este tipo de determinaciones. Y el nivel de daño en salud mental que se han visto en los países que van más adelante que nosotros en esta pandemia ha sido importantísimo. Colegas que se suicidan justamente por enfrentar este tipo de
de problemas. Finalmente, si usted en alguna entrevista en la semana habló de oscurantismo. ¿Usted se refería a oscurantismo respecto de las cifras que nosotros vemos, por ejemplo, las últimas que nos dan de 7.213 casos acumulados, de 286 casos en las últimas 24 horas, 80 personas muertas, en fin, hay un montón de cifras que se da? Cuando se refiere a oscurantismo, ¿se refiere al resultado de las cifras que nos entregan? ¿Usted cree que hay otras cifras distintas? Más que nada los datos pormenorizados, eso es algo que venimos solicitando desde el día 1 de la mesa social y hemos esperado con bastante paciencia, más de 2 semanas, y lamentablemente se creó una mesa de datos a cargo del ministro Kub y a mí me llama la atención que el ministro Kub lamentablemente hoy día no cuenta ni siquiera los datos pormenorizados, no se le entregó los datos desde Epivigila, desde el Ministerio de Ciencia tienen que digitar los informes que publica el Ministerio de Salud. Me parece que eso es inadmisible y en realidad entiendo que él es un ministro de gobierno, no va a salir a decirlo, pero los equipos científicos, los grupos de las distintas universidades que quieren contribuir, quieren hacer aportes... ¿Quiere decir usted porque yo entiendo que el ministro Kub está a cargo de los datos, ¿no es cierto? Y por lo que yo lo entrevisté el otro día aquí, él está coordinando a su vez montones de laboratorios y de científicos. Está haciendo los datos en idioma para que cualquiera pueda tomarlos y ellos los puedan procesar. Usted me dice que el ministro Kub, el Ministerio de Ciencias, no ha contado con la facilidad o con el respaldo, con la ayuda del resto de la autoridad sanitaria para poder abastecerlos de esos datos. No me lo ha dicho el propio ministro, pero desde el análisis de la publicación me parece evidente. La fuente de los datos han sido los mismos informes que están publicados y han sido digitados. ¿Cómo sabe esa información? Sale en la página, si ustedes se meten en el Ministerio de Ciencias, de la base de datos para poder hacer el análisis. No están pormenorizados por cada uno de los casos. Falta un sinfín de información y no ha agregado ningún dato nuevo, distinto a los que ya están siendo reportados por el Ministerio de Salud. La salida de la Seremi Rosa Ollarse, ¿qué opinión le merece a usted? Bueno, yo no la conozco a ella personalmente, pero siempre la he visto muy activa en el rol de la seremía. Lamento además las formas en las cuales se dio esta salida, pero sobre todo hoy día necesitamos a las seremías más robustas que nunca. Esperaría yo que personas como ella se incorporaran a las distintas seremías de todo el país, porque ahí está la parte más estratégica, seguir cada uno de los casos, seguir cada uno de los contactos. Esa es la única forma de tener realmente una visión y que no se nos incendie de la noche a la mañana una región sin anticiparnos justamente a testeo, sobre todo en el norte, que tenemos menos capacidad de diagnóstico. Entiendo que el Colegio Médico está preparando una encuesta a nivel nacional de médicos para dar casos que no estén recogidos por las cifras oficiales. Con la Universidad de Chile hemos estado trabajando en una encuesta que pretende que los ciudadanos de todo el país reporten semanalmente, tú y yo, independiente que no tengamos síntomas respiratorios, si es que tuvimos síntomas respiratorios o fiebre, justamente para poder tener una observación un poco más amplia, no solamente de los casos reportados, sino que personas, por ejemplo, que no han querido acceder o que mantienen algunas barreras de acceso. Por ejemplo, el costo, porque a pesar que se había comprometido el ministro de Salud a avanzar en gratuidad, esa es una de las deudas que tenemos, así que quiero hacer una invitación a toda la gente en su casa, semanalmente contestar esta encuesta. Va a ser procesada por la Universidad de Chile y nos va a permitir tener también una visión global de cómo están los síntomas respiratorios que se presentan en COVID en todo el país. Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, muchísimas gracias por esta conversación esta noche aquí en Estado Nacional. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Bueno, y cambiamos de tema. Tiene que ver con la bajada de los anuncios que hizo el presidente de la República.